visible de Fujitsu en el canal, de la parte de servidores, almacenamiento y backup. Hoy os vengo a dar una charla donde normalmente no suelo entrar, que suele ser en temas de virtualización y cloud computing. De virtualización os voy a contar qué principios fundamentales existen, desde cuándo existe la virtualización, y de cloud computing voy a dar una pequeña pincelada de qué tenemos y qué tiene Fujitsu tanto en virtualización como en cloud, que os puede ayudar a mejorar en esto, ¿no? Mi objetivo del día de hoy es ser ameno, que es complicadísimo, sobre todo hablando de todos estos temas, con lo cual os pediría un poco vuestra colaboración, preguntarme, en algún momento dado, si tenéis alguna duda, me interrumpís sin ningún tipo de compromiso. Más que nada, pues somos pocos, entonces bueno, pues esto se puede hacer muy ameno, o puede ser una charla de un tipo que ha venido con una corbata, se ha puesto a hablar y se ha ido, ¿no? Entonces vosotros decidís. Yo voy a hablar de una manera muy bajita, muy conceptual desde el primer momento, y podemos elevarnos un poco hasta donde evidentemente yo tenga conocimiento y donde vosotros queráis llevarme, ¿de acuerdo? En la parte de lo que sería el hardware os voy a presentar dos funcionalidades, digamos, un poco novedosas que tenemos. Una de ellas es una máquina, o luego hablaré de ella, yo creo que os gustará. Y en el tema del almacenamiento veremos un poco el portfolio de funcionalidades que tendríamos acompañando al mundo de la virtualización, ¿de acuerdo? Entrando un poco en faena, vosotros, igual que yo, conocéis la virtualización, todo el mundo habla de la virtualización a día de hoy, pero ¿cuánto tiempo pensáis o cuántos años pensáis que lleva la virtualización actualmente en boga? ¿Desde cuándo conocéis la virtualización? ¿De cuándo pensáis que es la virtualización? ¿De cuándo crees que es? ¿De qué año crees que es? Hace muchos años que se habla de ella. Pero más o menos, ¿sabríais decirme? Virtualización se utilizaba en mainframe, para que os hagáis una idea, en los años 60. Pero hace 30 años y desde 30 años para acá. Porque la virtualización le pasa un poco como el cloud computing, ha existido toda la vida, pero en el fondo ha sido un poco un producto marketingiano que se ha adornado, que se ha revendido. Dices, ¿se ha revendido cómo? Pues se ha revendido en muchos casos como un producto relacionado con un cliente final, con una posibilidad de reducir costos y de hacer, de intentar de alguna manera unificar un criterio que en este caso ha sido el ahorrar tiempo, tener un ROI, que hablaba antes con Jesús, en máquinas, y al mismo tiempo tener una posibilidad de prestaciones mayores, ¿de acuerdo? En el mundo de la virtualización está ocurrido desde los años 60 con los mainframe, dando máquinas virtuales desde trocitos de las antiguas mainframe, como os comento, desde los antiguos hosts de IBM en los años 60. Todo esto en los años 80 aproximadamente se ralentizó un poco por el nacimiento de la expansión de Microsoft en aquel momento con el Windows. De los años 80 al 90 era un escritorio muy barato, era un escritorio muy simple, de manera que no necesitábamos unas prestaciones altas y había pasta. No como ahora, que hay otro tipo de escenario totalmente diferente, y a partir del año 90 se puso otra vez a funcionar todo esto. Si os fijáis y echáis memoria, en el año 92, aproximadamente 93, igual que hablábamos de Karpinski, ¿quién serán estos tíos, macho? No los conocía nadie. Pues un poco pasó lo mismo con VMware, por ejemplo, se me ilumina la... O en aquellos momentos nacía la parte, lo que pasa que bueno, pues había que estar metido en foros y tal, con Red Hat había sus primeros comienzos de virtualización gratis. En aquellos tiempos esto era la revolución padre, ¿no? No había que pagar por algo, ya era la bomba. Pero aún así no emergía. Hacia el año 2003 ya se empezó a hablar de una manera muy seria, tanto de máquinas virtuales como de la utilización en procesador, en licenciamiento, y sobre todo aparecieron en escena de una manera ya seria la parte de Citrix, todo el Xen Server, Linux, y hace relativamente poco tiempo, hará unos 4 años, 5 años, la parte de Oracle, ¿de acuerdo? Eso es un poco el escenario que tenemos actualmente, que ya conoceréis vosotros, imagino casi mejor que yo. Xen Server, Hyper-V de Microsoft, VMware. Comentaros de una manera de repaso general, VMware actualmente en máquinas en virtualización va por la versión 5.1, lleva 3 meses, la versión 5.0 es la más común, más extendida. Ahora vamos a tratar qué es un hipervisor, vamos a ver más cosas, pero yo os doy un repasito general de lo que podemos encontrarnos a día de hoy. No os voy a hablar de licenciamientos, no voy a hablar de ciertas cosas, voy a ir de una manera, como os decía, muy básica, ¿de acuerdo? Una máquina, ¿qué es la virtualización? Bueno, la virtualización, combinar la posibilidad de correr múltiples entornos, intentando de alguna manera separar, por un lado, la parte hardware de la parte software, y
tener una máquina dentro de otra, cogiendo por un lado la parte de servicios hardware físicos, teniendo la parte de servicios software, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la virtualización? Teniendo esta premisa que os he dado y sin saltar a las dos plataformas que vosotros me imagino que alguna vez habéis escuchado, que es el tipo, las dos maneras de tener un escenario virtualizado, uno que sería hosted y otro nativo, lo vamos a ver ahora y vamos a explicar qué es. ¿De qué se compone una virtualización? Primero, una capa hardware, evidentemente. Una capa hardware que en la mayoría de los casos será un servidor. En la mayoría de los casos. Servidor, monoprocesador o de doble procesador. Aunque hay un apartado para ello, para poder explicaros cómo dimensionar una máquina virtual, en teoría hay unas fórmulas fantásticas corriendo por internet para ir abajo de cómo dimensionar una máquina virtual y tal. Luego lo vamos a ver, pero que sepáis que normalmente se suele poner o se suele intentar, si la máquina virtual no es muy pesada, hasta dos máquinas virtuales por núcleo de procesador. ¿De acuerdo? ¿Puedes llegar a más? Sí, luego lo vamos a ver. ¿Es bueno? No, no debes. Pero bueno, siempre hay un sí, pero no. Luego lo vamos a ver detenidamente, pero que sepáis un poquito esto, ¿no? La capa hardware, que es la primera y la básica. Sistemas operativos, no he puesto Red Hat, pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, yo estuve leyendo un artículo sobre antiguos Macintosh, Apple virtualizado. Me sorprendió porque había partes que yo no conocía, sinceramente. Sobre todo había capas que era capaz el nuevo Safari, el Leopard, de poder incluso virtualizar y tal. Me llamó la atención, no lo conocía. Que sepáis que está ahí, ¿no? Linux, evidentemente, y Microsoft. Aplicaciones, pues todo lo que son las aplicaciones que correrán por encima de estos sistemas operativos y por último una capa de datos, ¿de acuerdo? La parte de hipervisores. A mí me interesa mucho comentaros esto porque es la base de lo que vais a poder luego decidir, aparte de que en un momento dado yo os estoy comentando una charla de virtualización, pero detrás de esta charla de virtualización también hay ¿dónde lo vamos a albergar? ¿En qué capa hardware lo vamos a albergar? Normalmente todo esto nace siempre de tener o intentar tener una alta disponibilidad con nuestros servidores. Esto puede ser de dos maneras, o en un clúster activo-activo, o en un clúster activo-pasivo. ¿Me seguís? ¿Lo puedes explicar? Sí. Un clúster activo-activo es un clúster en el cual una máquina está redundada sobre la otra y corren los servicios en paralelo. Si se me va una máquina, sigo teniendo la otra exactamente igual. ¿Por qué te explico esto? Porque, por ejemplo, con Microsoft tendrías la opción gratuita de virtualizar con Hyper-V. Es la finalidad de explicarte esto. Con VMware también tendrías la opción, pero lo pagas. ¿Vale? Entonces esta es un poco la finalidad de explicarte en qué te apoyas en el hardware. ¿Y por qué te apoyas primero en el proyecto, en el hardware, para luego decidir qué hago con el software y hacia dónde me dirijo? ¿Vale? En algunos casos VMware te va a venir mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a poder replicar o vas a poder hacer una serie de funcionalidades que VMware sí te da y a lo mejor Microsoft no. La gran diferencia es decidir hacia dónde voy en un momento o en otro y cuánta pasta dispongo para ese proyecto. Normalmente Citrix Zen Server va orientado hacia proyectos de más máquinas virtuales. ¿Hasta cuánto? Pues normalmente entre 25 y 50 ya puedes empezar a lo mejor a planteártelo. No hay nada ni mejor ni peor, te pasa como las cabinas de almacenamiento y como los servidores. Hay máquinas que se adaptan mejor a tu proyecto, ni más ni menos. ¿Vale? En esto del hipervisor, que sepáis que es una capa, es una plataforma a la cual te apoyas para poder gestionar la capa de lo que sería el hardware con tu sistema operativo o tu hardware directamente para tu sistema operativo y tus aplicativos. Hay dos modelos básicos. Uno es el modelo nativo, el cual, si os fijáis, el hipervisor está apoyado sobre el hardware real, es decir, sobre el hardware de la máquina, el que vosotros vais a albergar, que es el modelo tradicional, el antiguo, y el que vosotros vais a ver actualmente es este, en el que tenéis un sistema operativo como un anfitrión y vais a instalar encima propiamente este software, esta capa de virtualización. ¿Vale? Esto es un concepto muy básico y es el que actualmente nos movemos la mayoría. ¿Vale? Si os fijáis un poco, ¿qué beneficios tiene esta virtualización? Aquí falta uno,
que no lo quise poner porque luego en el fondo siempre me acuerdo de ello, pero vamos, hay uno muy básico. Lo primero, disminuye drásticamente el número de servidores físicos. Es evidente. En una máquina virtualizada tú vas a poder montar muchas más máquinas que de por sí ya no tienes. Es evidente. ¿Pero por qué surge esto? Alguna vez os lo habréis preguntado. Ni más ni menos que por la eliminación de ese tiempo, de ese ciclo de vida, de ese ROI, de ese servidor que compramos y que, como antes hablábamos, está parado durante mucho tiempo. De esta manera vas a tener una recuperación de la inversión de la máquina constante. Si lo traducís al mundo del backup, te pasa lo mismo con los servidores de backup, con los media servers, para hacer deduplicaciones, es decir, que el dato que tenemos en dos máquinas, el dato que tenemos se guarde, si está repetido o no. Esto mismo es lo que se consigue con este tipo de gestiones, que tengamos la máquina siempre funcionando, siempre con máquinas virtuales dentro y que de alguna manera tengamos un ROI más efectivo, ¿de acuerdo? Por último, que no es el último, pero bueno, reduce el tiempo y el coste de tener a un fulano montando máquinas. Dar una máquina virtual o crear una máquina virtual es relativamente un periodo corto y sencillo. Hubo una época de expansión, hará 4 o 5 años, en el que yo me acuerdo que cualquier administrador o cualquier empresa que se preciara empezaba a trabajar con virtualización y todo el mundo que era una máquina virtual para dar una patada. Decía, pues una máquina virtual, una máquina virtual. Era mucho menos costoso, los softwares en aquel momento permitían tener una serie de flexibilidades que a día de hoy ya está todo bastante más, permitirme la palabra, profesionalizado. ¿De acuerdo? Ahora mismo todo está mucho más calculado y mucho más medido. Vas a una empresa de un término medio, te vas a mover como en un máximo, en una pyme media, 20 máquinas virtuales, 25, quizás 50, pero nunca vas a superar un número lógico. ¿De acuerdo? Todo está bastante medido y todo tiene un criterio. ¿De acuerdo? Antiguamente era pues, con otro criterio diferente. El incremento de la productividad del usuario, bueno, realmente a mí me parece más un aspecto marketingiano, pero sí lo digo siempre con una cosa. La alta disponibilidad y sobre todo las incidencias en el mundo de la recuperación de desastres con la virtualización se aplaca muchísimo antes. Es decir, una redundancia no es tan necesaria cuando tienes una virtualización. ¿Por qué? Porque no te hace falta muchas veces dos máquinas. Pueden virtualizar, pueden estar replicándose sobre la misma máquina. Pensar este aspecto. En otros escenarios necesitaríamos tener dos máquinas. En este escenario que yo os planteo ahora mismo virtualizando, con una sola máquina podríais llegar a tener en dos bandejas de discos, por ejemplo, o en dos servidores albergados en el mismo rack, una virtualización, buenas tardes, una virtualización la cual os permitiera estar replicando. Si se os va una parte, tenéis la otra y viceversa. Es decir, os da una serie de flexibilidades y de seguridades muy importante. Como veréis, estoy hablando de un abanico muy extenso de software de virtualización, no solamente de VMware, ni de Citrix, ni de Hyper-V. Os diría que cada uno tiene una funcionalidad, igual que pasaría con el software de backup, pero en el fondo todos mantienen un estereotipo común. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos la virtualización necesaria? Bueno, esto es una pelea, esto es un caballo de batalla diario en cada proyecto. Os podéis encontrar donde tenéis un proyecto en el cual tenéis 10 máquinas virtuales y que pesan una salvajada y no podéis albergar más de 10 máquinas virtuales con una capacidad de almacenamiento de, imaginaros, 4 teras y medio de almacenamiento bruto. Y en casos que no es así. Realmente lo que os comentaba antes, perdonad, que me ha dicho que no me puedo conectar. Realmente lo importante de todo esto es calcular o saber primero de todos cuántos procesadores tenemos, cuántos núcleos tiene cada procesador y a partir de ahí podemos empezar a calcular, también evidentemente sabiendo qué memoria tenemos y qué disco duro disponemos. Todo este cálculo nos va a dar la posibilidad de saber cuántos IOS por segundo somos capaces de tener por esa máquina conectada contra nuestro hipervisor, ¿de acuerdo? Todo esto conjunto, este cómputo global, es el que nos va a dar la cantidad de máquinas que podemos tener por procesador. Normalmente os pongo al caso, una máquina virtual que sepáis que no va a tener una serie de recursos o aplicativos por encima que pesen mucho, que vaya a ser una base de datos.
Usted tiene una base de datos, una SQL, y va a tener un sistema de VDI de 100 usuarios. Pues saben ustedes que 100 usuarios no lo va a soportar junto con esta base de datos, SQL, pero si usted lo divide y lo mete en 3 máquinas virtuales, teniendo en cuenta que usted necesita un número de memoria RAM para máquinas virtuales, para VDI, para escenario VDI, y para estas 2 máquinas que los tiene usted hecho en un clúster para hacer esta SQL, pues evidentemente sí se podría. Es decir, todo esto normalmente va acompañado de una consultoría. Una consultoría, en la mayoría de las veces, pues tiene que ser un tanto lógica para poder llegar a esta decisión. Luego os contaré una máquina que tenemos, que es el TX150 monoprocesador de 8 núcleos, ¿de acuerdo? 8 cores, en los cuales con 32 GB podríamos albergar aproximadamente 16 máquinas virtuales. ¿Les me parece poco? Sí, evidentemente es poco, dependiendo de la carga que tengan esas máquinas virtuales. Pensar que si no estamos hablando de muchas gigas por máquina virtual, de 16 máquinas virtuales entre 8 cores, son 2 máquinas, es muy poco. Pero dependiendo de esa carga, puede disminuir o aumentar. ¿Qué quiero deciros con esto? Que no solo vais a necesitar cores, sino también vais a necesitar memoria RAM. Esta máquina, por ejemplo, llegaría hasta 96 GB. Yo os podría aconsejar que esta máquina es una buena máquina en un entorno, en un escenario medio, de hasta 25 o 30 máquinas, y podría con ellos. Y de hasta 100 escritorios VDI, sin ningún tipo de problema. Es decir, si os fijáis, es relativo y habría que hacer una consultoría previa de cada proyecto para en un momento dado decirlo. No es que no me quiera mojar, sino que no es sencillo de muchas veces atisbar y decir, sí, con esta fórmula te aseguro que no te lo puedo asegurar, porque a lo mejor tu rendimiento no tiene nada que ver al tuyo y utilizáis incluso tecnologías diferentes. Es decir, siempre tienes que ver un poco más allá, pero que sepáis que lo que realmente, en este caso, o en cualquier caso, os va a afectar es el número de cores que tengáis, el número de núcleos por procesador, ¿de acuerdo? Y la cantidad de memoria para así sacar la derivada de las máquinas virtuales que podemos llegar a ver, ¿de acuerdo? ¿Cómo os podemos ayudar en Fujitsu? Bueno, pues básicamente con 2 soluciones. Una solución que sería servidores Primary y la otra solución sería Eternus. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Tenéis alguna laguna o algo que... ¿no? De aquí os puedo contar que de servidores Primary tenemos diferentes escenarios, los cuales paso a relataros rápidamente. Primero, para consolidar tendríamos los servidores en torre, que los vamos a ver luego detenidamente. Por otro lado, tendríamos los servidores en rack, que sí están especializados en virtualización. Sobre todo 2 de ellos, los cuales vamos a ver detenidamente. Tendremos una parte que es de automatización de sistemas, donde englobarían varias máquinas bastante más potentes que las de virtualización, y por último saltaríamos una parte que podríamos llamar de cloud computing, que sería toda esta que veis aquí. Hay una parte en medio, que no sé por qué me ha saltado el cartel, se ha revelado esta tarde, que sería la parte de Blitz, que son estos 2 que veis aquí, ¿de acuerdo? Que también vamos a hablar porque son 2 escenarios muy típicos para virtualizar y donde somos actualmente, os diría que líderes en el mercado con un tipo de cuchilla, ¿de acuerdo? Yo me imagino que cualquiera que venga aquí de cualquier fabricante os dirá que es líder y además que fabrica cohetes espaciales y que es fantástico. Yo os digo lo que yo hasta ahora sé y lo que tenemos como las benchmark junto con las características de los datasheets de la máquina que nos lo garantiza el fabricante de software de virtualización. Luego ya cada uno puede crear una, pero yo os lo cuento, ¿de acuerdo? Contaros además que todos los servidores Primary tienen una consola de gestión, una suite de gestión, que es el Server View. Yo no os lo he comentado, Jesús lo sabe, antes se lo decía, yo soy un ex técnico, con corbata y con chaqueta, aquí hablando con vosotros, y bueno, pues he trabajado con diferentes entornos de servidores, con HP, con Dell, y el Fujitsu, bueno, pues a mí personalmente es el que más, no os digo que sea el mejor, porque siempre vas a encontrar funcionalidades complementarias, ¿de acuerdo? Pero sí es bastante bueno, y además tiene una cosa muy buena, que tiene un entorno muy amigable y es bastante funcional. Y a mí la parte que más me gusta de todas, que todo es gratis. Eso suele molar bastante.
en lo que se refiere a la instalación y sobre todo la posible integración tanto con sistemas operativos para virtualizar como los deploy para la virtualización, os diría que os admite todo lo que existe actualmente, tanto Oracle como Red Hat, como VMware, como XenServer, como Xen de Citrix, Hyper-V, Microsoft, evidentemente. Somos los primeros certificados en servidores Primary con Windows 2012. Eso además aparecen todas las publicidades de Fujitsu, de servidores y tal, aparece por todos los lados. Con esto os quiero decir, coño, que algo de verdad tendrá lo que os estoy contando. O sea, que no puedo estar media hora mintiendo, macho, que no me llega tanto a la cabeza. Entonces, bueno, ahora ya hablando en serio, dentro de esta suite de gestión, contaros que aparte de los típicos Right Manager, monitorización de sistemas, tienes, por ejemplo, ayudas de thresholds, de umbrales, donde te puede decir, donde te va diciendo la performance de la máquina, a dónde puedes llegar, hasta dónde te gustaría poder llegar. El IO por segundo, igual que un IOmeter si conoces la herramienta, por ejemplo. O sea, es bastante sencilla de utilizar y como os decía, o sea, es gratis y viene con la máquina, es decir, se integra directamente con la máquina, ¿de acuerdo? Antes os comentaba máquinas que tenemos exclusivamente para virtualizar. Nosotros tenemos dos soluciones que son las que normalmente manejamos más a nivel de entrada. Existen otras máquinas, yo os cuento las más normales, las que más ofertan, que desde mi punto de vista son las que más me gustan. Esta es de una U, esta es de dos U's, una es la RX200 S7, la otra es la RX300 S7. Antes de contaros ninguna historia aparte de lo que os estoy contando, deciros que no he metido una slide, porque se me ha pasado, me acabo de acordar ahora mismo, porque algunos humanos se equivocan, de cómo son los flujos de ventilación de los servidores. No os quiero contar que los nuestros son maravillosos, porque ya sabéis que los nuestros son maravillosos, pero sí tiene un aspecto muy bueno y esto sí os lo no quería dejar pasar la oportunidad para deciroslo. Nuestra máquina tiene una serie de túneles, igual que tiene cualquier servidor, para poder ventilar internamente, pero tiene una serie de sensores en cada túnel que le hace saber si uno de los túneles, por ejemplo, deja de evacuar aire y deja de evacuar este calor, qué tienen que hacer el resto de túneles para poder evacuar el aire sin aumentar las revoluciones por minuto de cada uno de los túneles donde están metidos estos ventiladores. El resto de fabricantes tienen un único sensor. Por ejemplo, se me ocurre. Cada túnel de extracción de aire va en línea el procesador desde por delante hasta por detrás. El resto de fabricantes y fabricantes muy conocidos sacan hacia afuera en los laterales estas toberas. Vosotros, igual que yo, sabéis que un rack en los laterales se evapora el aire. Complicado, ¿no? Yo solamente os doy ideas, os comento cosas. ¿Bueno? Estos son los servidores. Los que os estoy comentando son los más conocidos que tenemos, son los RX200 y los RX300 S7 de última generación. Son E5, son versión E5 y de 4 núcleos y de 8 núcleos, cada uno de ellos. A mí, la parte de la memoria me parece importante, no me parece fundamental, pero pensar que son máquinas que escalan hasta 768 GB de memoria. Son de doble procesador, uno de una U, otro de dos U's. Y en el caso de que en algún momento no se interesase, porque digáis, es que yo, Miguel, dos procesadores es un proyecto muy pequeño y me interesaría solamente un procesador, tenemos una máquina que es el TX en torre 150 S8, que es una máquina monoprocesadora con el doble de núcleos exclusivamente para virtualizar, somos los únicos que la tenemos en el mercado. Porque muchas veces, lo hablaba con Jesús hoy comiendo, que accedes a una máquina, eso no soy yo, accedes a una máquina de doble procesador sabiendo que realmente tú a futuro comprarás ese segundo procesador que cuesta prácticamente como la máquina y que cuesta una pasta, pero estás comprando esa máquina de doble procesador a precio de máquinas de doble procesador. Yo te ofrezco una monoprocesadora con los mismos núcleos que tendría una de 2, con la misma memoria que tendría una máquina de 2, al 40% de lo que cuesta normalmente. Y para eso estamos en BBT, que me han dicho que estarían encantados en regalaros una a cada uno para haber venido. En cualquier caso, son máquinas que están orientadas exclusivamente a virtualizar. Y de verdad os digo, hay mucha gente que tiene proyectos con estas máquinas. Aquí en Tecon los conocen. Por favor, moverlo, decírnoslo, os ayudamos a que habléis con clientes inclusive. Si queréis probar la máquina, podríamos hacerlo.
Es decir, hay muchas opciones y son máquinas que están actualmente a un 50 y un 40%. No os lo digo por decir, ahora lo vais a ver en una slide que la tengo preparada para este caso. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos los Rs que os decía, el RX100, máquina de entrada de una U, formato pizza, ¿de acuerdo? La más sencilla de entrada, RX200, RX300, estas dos máquinas, esta es la que está a 50%, que os decía, es una máquina, lo que se llama una bomba de virtualización, así es como la llamamos en Fujitsu, ¿de acuerdo? RX300, que si os fijáis, tiene más almacenamiento y además por detrás, no está aquí la slide porque me extendía mucho ya y tal, pero tiene posibilidad de 6 tarjetas de red añadidas a las 4 bocas que actualmente tiene el RX300. El RX500, pues una máquina ya casi de HPC, ¿de acuerdo? Y el RX600 y 900 que son máquinas evidentemente para virtualizarse si quisiera, pero son máquinas muchísimo más potentes, ¿de acuerdo? La parte de test, el MX, esto es una pregunta típica que me han hecho alguna vez. ¿Por qué ese se llama M y el resto test? ¿Qué tío más raro sois en Fujitsu? Tú lo sabes, Santi, lo tienes que saber. Te suspendo, si no, macho. Suspéndeme. Cabrón. Nada, es un microserver. Un microserver y la M la tienen puesta ahí para darme pie en estas presentaciones para poder despertar a la gente. Microserver, TX100, formato en torre, como os decía, el más pequeño que tenemos en formato de torre, el TX120 muy parecido al TX100, pero con una diferencia, sobre todo para máquinas en las cuales tengáis idea de virtualizar, pero en proyectos donde tengáis un consumo muy pequeñito, o querráis acceder a un consumo muy pequeñito, 65 kilovatios, más o menos lo mismo que una bombilla, os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Estas son máquinas muy poco conocidas. El TX150, como os he comentado, un solo procesador, y esta máquina, aunque la vais a ver ahora en la slide y tal de la bomba de virtualización, que sepáis que ha salido hace más o menos un mes y que es muy novedosa, no la tiene ahora mismo nadie más que nosotros, ¿de acuerdo? Aquí tendríais el RX300, ¿de acuerdo? Un 50%, como os decía, la configuración en su primer momento era una configuración básica si no recuerdo mal, era 32 GB de RAM, a día de hoy es de 64 GB. ¿De acuerdo? Que lo hace bastante interesante. Pensar que una máquina doble procesador, 8 núcleos, 64 GB de RAM, ya tenéis ahí para unas cuantas máquinas virtuales aproximadamente. Por 2,16, si no os vais a un escenario muy alto me refiero a máquinas virtuales de varios gigas, estamos hablando de que sea posibilidad de meter 20 máquinas virtuales, 16, 20 máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Son escenarios bastante conservadores, no penséis que soy ni muy pesimista ni muy optimista. De todas formas, os insisto, para cualquier proyecto que tengáis o idea, por favor, llamadnos, yo estoy encantado de echaros una mano, ¿vale? El TX200, parecido al anterior, pero de familia anterior y en torre, ¿de acuerdo? Esta máquina a día de hoy quedan muy poquitas ya en lo que es el concepto de bomba de virtualización y por eso sacamos la TX150-S8 que, bueno, pues como os he comentado, a día de hoy está certificada por VMware, está exclusivamente centrado en el tema de virtualización, certificada por VMware con Windows 2012, Windows Server 2012, Intel Xeon con L5, etc. Saltamos a los Blade, que es un escenario muy típico para virtualizar, y yo no sé hasta qué punto conocéis nuestro BX400. BX400 es un escenario que a mí me gusta mucho. ¿Por qué os digo esto? Primero porque en las cuchillas de disco tienen la posibilidad de llevar albergado VMware, la versión 5.0, inclusive actualmente la 5.1. Y también actúan estas cuchillas de disco como almacenamiento. Pero empiezo desde el principio. ¿Qué es esto? Esto es un chasis, como veis, de 6 US, con 8 cuchillas, de las cuales 2 de ellas se pueden utilizar como disco, como cabina de almacenamiento, con 10 discos y 10 discos, en total 20 discos. Cada cuchilla es capaz de albergar doble procesador de hasta 768 GB de RAM. Heavy, ¿no? A todo esto, tú puedes montar diferentes configuraciones, solo una cuchilla de discos o las dos, o diferentes posibilidades dentro de lo que serían las cuchillas de un solo procesador o de doble procesador, dependiendo también de la memoria que quieras. La conectividad que tienes sería Fiber Channel o iSCSI a 1 a 10, Fiber Channel
a 4, 8 y 16 actualmente. Todo esto se gestiona, evidentemente, como os he comentado al primer momento, con el Server View y además con el Data on Tap de NetApp, que actuaría como una cabina de almacenamiento, igual que una cabina FAS de NetApp. Si conocéis el funcionamiento de una cabina de almacenamiento de NetApp, sería exactamente igual. ¿De acuerdo? Si queréis virtualizar, ya tendríais dentro del software para poder virtualizar el VSX. De manera que ya tendríais dentro embebido el hipervisor para poder trabajar directamente. Si os acordáis de la slide que hemos estado viendo antes, en la que tenéis el hardware y el sistema operativo, esta sería la manera. ¿Vale? Esto es lo que nosotros llamamos el Data Server in a Box. El Data Server in a Box es el BX400 y tenemos un escalón superior. Lo que pasa es que ya a día de hoy, como está el patio, ofertarlo para virtualizar a mí se me antoja complicado, que es el BX900. Que lo que acabáis de ver es un Data Server in a Box de 8 cuchillas, el otro es de 18 cuchillas. Se va un poquito quizás del concepto clásico de virtualización en Blade. ¿De acuerdo? Las prestaciones son brutales, muy parecidos a Cisco UCS, que bueno, ya sabéis que es un Blade igualmente, pero bueno, en cualquier caso yo os diría que las opciones de virtualización pasan más por un BX400 que por un 900. Líderes en entornos virtualizados con VMware. Aquí tenéis un documento que es sacado con el BX924, con la familia S3, que sería una de las cuchillas de doble procesador. ¿De acuerdo? Y está sacado con eso. Este es el VMware 2.0. Esto tiene 2 meses y medio en el mercado. ¿De acuerdo? O sea, que no penséis que está sacado hace 4 años y lo he puesto ahora. Para engañaros. Referencias de Primery, pues como veis estamos en innumerables clientes haciendo todo tipo, tanto de virtualización como servidores paraclusterizados, como simplemente alta computación. No os he comentado nada de la parte de cloud computing. Hay una máquina que me la ha saltado vilmente, me tendría que regañar Emilio, pero se la pasa igual que a mí, que es el CX1000. Esta parte de Cloud Computing, el CX400 no voy a entrar ahora porque es una máquina muy parecida al CX1000, pero el CX1000 es la apuesta que hizo Fujitsu en su día, la parte de I+D hacia el Cloud Computing. Es posiblemente una idea brillante en lo que es el concepto del cloud. Vosotros sabéis que las máquinas actuales, en lo que se refiere a lo que sería una máquina en un CPD, conservando o teniendo un pasillo caliente a su espalda, con ese tipo de máquinas se quita. ¿Cómo se hace esto? Es una máquina, imaginaros un armario de 42 US en los cuales los servidores no es un servidor convencional, son servidores de placa. Y tiene 100 servidores por delante y 100 servidores por detrás. Y en el medio, los tapas a los lados, y en el medio tiene una chimenea, que lo que hace es evacuar el aire interior de esta máquina por arriba. De manera que puedes albergar 4 máquinas conjuntamente, eliminando ese pasillo caliente dentro de los TPs. Lo hace muy interesante, sobre todo para quién, para ISPs, para Internet Providers o para clientes los cuales se mueven en un entorno de alta computación y que necesitan este tipo de máquinas. ¿De acuerdo? En el tema del cloud computing, haceros solo una pincelada muy rápida. Fujitsu, si queréis os cuento mucho más cuando termine Emilio, no hay ningún problema, yo os cuento lo que queráis. No me quiero extender demasiado ahora porque me queda todavía un poquito de presentación y quiero que sigáis vivos mañana. Pero básicamente contaros que el cloud computing que Fujitsu puede ofertaros a día de hoy pasa por 2 caminos. Uno sería el IaaS as a Service como tal, un servicio de pago por uso. Y otro sería evidentemente lo que sería el cloud, la nube que nosotros podemos tener. Esta nube es una nube la cual vosotros podréis comprar una máquina y albergarla a nosotros y gestionarla a nosotros, o bien directamente esa máquina estaría allí albergada y la podéis tener vuestros datos ahí dentro. El IaaS as a Service es diferente, pagáis por utilización y esa utilización es variable, es decir, no es puede serlo, ¿verdad? Porque en esta vida pagando puede ser lo que usted quiera, pero puede ser variable, puede usted estar pagando por una cantidad fija mensual o puede ir variando dependiendo de sus picos de información que tenga por demanda o por defecto. El IaaS as a Service como tal es esto, ¿no? Entonces tendremos estos 2 modelos para poder ofertar desde dentro de Fujitsu, lo cual pues yo creo que es bastante interesante dependiendo de las necesidades. Lo hablaba antes con Jesús,
Pues hombre, yo pienso que a lo mejor si tienes menos de 10 teras de volumetría en tu empresa, querer a lo mejor meterte en un IaaS, no lo vamos a ser muy útil. Mientras que a lo mejor si tienes más información, pues a lo mejor es bastante más útil y sobre todo más económico para ti a futuro, porque te quitas gran parte de tu infraestructura. Es una idea, es una solución, pasa un poco también como el backup, es una de las soluciones que nosotros también damos, el pago por uso para el backup, con CS800, pero bueno, son ideas que están ahí, y me imagino que luego Emilio los tendrá un poquito más y os contará un poquito más de todo esto. Si queréis más información, o encantado de contaros más, ¿vale? Sigo para adelante. Y llego a donde me he quedado, que es al almacenamiento. Almacenamiento para virtualizar. Como veis, tenemos 3 niveles, gama media, gama corporativa y una gama de entrada que es en la que me voy a centrar, porque la gama media, la gama corporativa para virtualizar, sobre todo en términos en infraestructuras de entrada, pues no procede. ¿De acuerdo? Simplemente daros una pincelada, el Eternus DX400 y el DX8700 son dos máquinas, una gama media y una gama high-end, pensar 1,6 teras hasta 96 gigas de caché, o en el caso de la DX8700 3000 discos y 5,2 petabytes de información neta. ¿De acuerdo? Son máquinas evidentemente para otro tipo de entornos. Nos vamos a centrar en estas máquinas de aquí, que son las máquinas de segmento de entrada. ¿De acuerdo? El DX60, desde mi punto de vista, es una máquina ideal para entornos de virtualización. Pensar que estas 3 máquinas que os voy a presentar, el DX60, 80 y 90, son máquinas certificadas por VMware, son máquinas los cuales encriptan el dato o no, dependiendo de vosotros, de la necesidad que tengáis. Y son máquinas, en muchos de los casos, como pueda ser la DX60, tremendamente económicas. Ojo, yo siempre digo lo mismo, son económicas mientras que se tenga intención en meterte en una gama profesional de cabinas de almacenamiento. Que no le guste, que he ido al MediaMarkt y he visto que venden cabinas o máquinas NASes por 100 euros. Y 50, igual te la regala alguien, ¿sabes? Sí, pero pensar que los entornos de trabajo de producción, en máquinas profesionales, normalmente se van a empezar a mover en máquinas como pueda ser la X60 y más o menos en términos razonables económicos de entre 3 y 4.000 euros. Lo menos, pues a lo mejor encuentras, pero no sea... yo no estoy acostumbrado a verlo, vaya. Pero que lo tengáis en cuenta. En lo que se refiere a funcionalidades, las vamos a ver ahora, detenidamente, una por una, las gratuitas y las de pago, para que tengáis un poco en cuenta también cómo os puede ayudar o qué partes de la parte de qué funcionalidades podrían empezar a partir de la virtualización para poder trabajar conjuntamente. El DX60 se vende en formato de 2,5 y de 3,5, como estáis viendo, máximo número de discos, 24 discos, que os daría una posibilidad de escalado de 48 teras. La configuración mínima es de una sola controladora y de 2 discos de tera, con lo cual pensar en entornos económicos más o menos sobre los 3.400 euros, lo más bajo, ¿de acuerdo? Y los interfaces en los cuales puedo estar trabajando pues son Fiber Channel y es casi a 1 o a 100 megas y SAS de 3 GB. Funcionalidades, como os decía, bueno, ahora las veremos, pero regala 8 snapshots que vienen con la máquina, aparte de eso trae un entorno de gestión, desde mi punto de vista, bastante sencillo y bastante útil, que es el SF Express, un software de gestión bastante parecido a otros fabricantes en algún caso, pero bueno, que funciona bastante bien, a mí me gusta mucho. Y tendríamos la siguiente máquina, el Eternus DX80 y DX90, en formato de 2,5 y de 3,5. La gran diferencia entre una y otra es simple y llanamente tu necesidad a futuro de crecimiento y de replicación. Si quieres replicar, la DX90 puede llegar a hacerlo, la DX80 no. Si quieres crecer, la DX90 llegaría hasta 240 dispositivos, o lo que es lo mismo, unos 330 teras netos aproximadamente, o sea, un proyecto prácticamente de banca, ¿de acuerdo? Para que tengáis un poco una idea. Te veía, Santi, que estabas ahí calculando con la cabeza. Discos de 3 teras, actualmente creo que son 500 teras netos, más o menos. Lo que pasa es que yo normalmente intento irme a lo mundano, porque de 3 teras no compra nadie discos para meter un RAID 5 en una base de datos.
En lo referente a funcionalidades, a partir de la DX80, trae diferentes funcionalidades, aunque luego la veremos. Pues yo siempre me adelanto porque me da la gana, como estoy hablando yo, pues lo cuento ahora. ¿Conocéis el Theme Provisioning? ¿Sabéis lo que es el Theme Provisioning? El Theme Provisioning es muy interesante, es una de las opciones que os da Fujitsu y que a día de hoy se regala con las cabinas de almacenamiento. Es más o menos una estafa piramidal. Yo siempre lo cuento así para que la gente se quede con ello y se quede con ello a futuro. Pensar en un entorno en el cual vosotros tenéis que tener obligatoriamente, para administrar vuestro entorno, tenéis que tener 1,5 TB, pero no tenéis pasta. O si la tenéis, no os da la gana de gastarosla, me parece muy bien, paso vuestra. Entonces tenéis la capacidad de comprar, en vez de 1,5 TB, 1 TB, y compráis una RIP de 1 TB. Y de una manera muy lógica decís 0,5, 0,5 y 0,5. Habéis dado más de lo que tenéis, pero realmente habéis comprado solamente 1 TB. ¿Qué hacéis? Ponéis un umbral en cada uno de los medios teras. Y en ese umbral llega un día que salta. Y le salta a Jesús porque es muy gastón. Y entonces en un momento dado dices, bueno, ¿qué hago ahora? Ahora es el momento bueno, el momento de la elección. Que es, ¿compro disco o se lo robo al de al lado? Y todo ese tiempo que he tenido la posibilidad de no comprarlo es el ahorro, si os fijáis, efectivo que he tenido en mi bolsillo. Para eso sirve el Theme Provisioning. Entonces ahora llegaríamos a la tesitura de te quito el disco a ti que está muy callado, traca atrás y se lo doy a Jesús, o directamente hablo con el fabricante y digo, oye, que quiero un poquito más de disco, ¿qué es lo que me hace falta? Theme Provisioning es de un fabricante que igual os suena, que se llama FreePad, y que lo compró HP hace unos años, hace un par de años o 3 años, y sacó esta idea. Es una idea que hace, para que os hagáis una idea, hace 5 años estas licencias costaban en torno a 4.000, 5.000 euros el tera. A día de hoy lo regalamos prácticamente todos los fabricantes, pero os digo, es muy interesante porque os da la posibilidad de ahorrar almacenamiento sin tener que comprarlo y administrarlo. La cual, bueno, pues oye, mientras que te lo regalen y no te lo cobren, pues fantástico, ¿no? Que lo sepáis. Esto se llama Theme Provisioning. Funcionalidades que además tenemos, la migración online y offline. Para entornos virtualizados es una de las opciones, pues os diría, más interesantes. ¿Por qué? Porque os da la posibilidad de no tener que parar un entorno en producción y migrarlo directamente sin tener que pararlo o pararlo directamente. Comentaros que las cabinas Eternus, una de las funcionalidades que tiene es cambiando las controladoras, no haría falta cambiar los discos, no haría falta cambiar los cajones, solamente las controladoras. La posibilidad de migración es mucho más rápida, mucho más alta y mucho más limpia. ¿De acuerdo? En lo referente a sistemas de seguridad para virtualización tendremos el Data Block Guard, que es lo que va haciendo es gestionar en lectura y en escritura la caché, la cantidad de datos que entran y que salen para saber si lo que estoy escribiendo es correcto o no. ¿De acuerdo? Es como un control de paridad, pero para las cachés. ¿De acuerdo? La copia redundante, predictiva, que a mí me parece muy interesante. Esto se sale ya del mundo de la virtualización, pero está bien que lo sepáis. Bueno, simplemente como funcionalidad añadida a las cabinas de almacenamiento, esto es gratuito, en las cuales la posibilidad que te da es de saber si un disco en un momento dado se va a romper. Y dices, coño, si eso ya existe. No, me explico. Con el software SF me da la posibilidad de decirle cuántas veces quiero que falle en lectura y en escritura para que si un disco va a romper me avise. Y dices, ¿eso, Miguel, ya existe? Y dices, bueno, sí y no. Existe el hot spare tradicional, se rompe un disco y yo te pongo otro. Pero no te avisa de nada más. Tú no sabes si te va a fallar otro disco. Con esto sí lo sabrías. Es decir, tendrías la posibilidad de adelantarte a un futuro fallo predictivo y además tendrías la opción de tener esa seguridad de que te va a fallar un disco para llamar al técnico en ese nivel de grupo RAID que tengáis. Imaginaros que tenéis un proyecto pequeñito o tenéis una cabina pequeñita con 2 niveles RAID de 3 discos, 4 discos y 4 discos. Y en uno de ellos, en uno de los grupos RAID, se va un disco. Hostia, macho, si se te va otro en el mismo, qué mal, ¿no? Pues directamente te avisa. Es decir, es predictivo. Son funcionalidades gratuitas que vienen añadidas y lo gestionáis vosotros. ¿De acuerdo? La caché Protector viene desde la DX80. Creo que también es muy interesante, aunque se salga un poco del entorno de virtualización. Sería más que nada el saber. Esto es cultura general. Me imagino que alguna vez os ha pasado, ¿no? O lo habéis planteado. Si se va la luz en un entorno de producción, en una cabina de almacenamiento de un CPD, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, hay unas baterías, supuestamente, ¿no? Que no os pase, ¿no? Pero hay unas baterías que alimentan la caché.
Sabéis que la caché es donde reside el dato, en las cabinas de almacenamiento. Dice, bueno, fantástico. ¿Y por qué no pasa disco? Bueno, no pasa disco porque no hay luz y los discos están parados. Bien, perfecto. Entonces en la caché tiene una memoria flash que la copia cuando se va la luz. Toda la cantidad de información que hay en la caché está en esta memoria flash. ¿Y qué pasa si vuelve la luz? Ya han pasado 20 horas, 10 horas. ¿Qué pasa si vuelve la luz y se vuelve a ir? Hostia, no da tiempo a cargarse la batería, pero los discos han empezado a mover. Entonces ha bajado la información de la caché al disco. Hostia, ya no está, ni caché, ni copiado, ni nada. No tengo datos. Qué tontería, ¿no? Para esto sirve el caché Protector, que no es ni menos que un condensador. Es un condensador capacitivo que se carga en un segundo, de 1 a 3 segundos, en muy poco tiempo, y lo que hace es retroalimentar rápidamente otra vez la caché para que vuelva a hacer una foto en la flash en el momento que se vuelve la luz otra vez. Es decir, que vuelvas a tener todo el circuito otra vez cerrado de 1 a 3 segundos. Pues insisto, es una tontería hasta que os pasa. De ahí se inventa, ¿no? De fallos por Claro, fallos. claro, evidentemente. Cachés. Os contaré como anécdota, como os he dicho, yo he trabajado de técnico y en un fabricante... Es la primera vez que se borra caché. No, sí, con un fabricante muy grande, antes de que yo estuviera trabajando en Felisus, nos ocurrió la feliz idea, trabajando en un entorno de producción, de qué pasaría si desenchufamos el ordenador que gestionaba una máquina que tenía en torno a 18 petabytes de información conectada una contra otra. Y no había manera de hacer funcionar aquello. O sea, pasamos las de Caín por una chorrada. O sea, estas chorradas son las que realmente luego te pasan. Y dices, coño, si es que no se han inventado, sí, se han inventado, pero hasta que no te pasa no hay un parche que te diga cómo solucionarlo. O sea, que... Discos de estado sólido, bueno, comentaros simple y llanamente que para entornos de virtualización, sobre todo para temas de arranque y tal, o para temas de guardar cierta información en lectura, no en escritura, es muy útil. Os puedo contar, modestia aparte, creo que bastante, de discos de estado sólido, porque bueno, gran parte de mi tiempo también se dedica a hablar de ellos en charlas y tal. Si queréis luego os puedo contar bastante. Esto es un tema largo y tendido, pero que sepáis que los discos de estado sólido que utilizamos en las cabinas de almacenamiento Fujitsu están pensados básicamente para la lectura, evidentemente, más que para la escritura. Los discos de estado sólido tradicionales tienen un tiempo de vida útil aproximadamente de unos 3,5 millones de sobreescrituras, no de borrados porque no se borran, sino que se sobreescriben, con lo cual eso os da un poco una idea de que este tipo de discos, aparte de costar mucho dinero, están orientados más que a otra cosa a la lectura y no a la escritura. Os insisto, si luego tenéis cualquier dudilla os cuento un poquito más. Esto es un tema muy extenso, pero que sepáis que está orientado hacia ese tipo de proyectos. Una de las cosas que mejor tiene es que evidentemente consume mucho más. La rotura de este tipo de discos, en teoría, es menor que la del disco mecánico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que sepáis básicamente estas dos. Bueno, y luego tiene un 77%, un 75-70% más IOS por segundo que un disco de 15.000 SAS. También es un tema muy importante. Por último, me habéis tirado la lengua con esta mirada de alguno que otro. Se está ahora trabajando para discos híbridos. Diferentes fabricantes en Seagate y tal trabajan en dirección de discos híbridos, discos de estado sólido con estructura mecánica. Son un 70% más rápido que los discos SAS de 10, no de 15, pero son más baratos, aunque rompen, en teoría, a día de hoy, más o menos como los discos SAS. Es decir, un disco imaginaros, cada 2 años, año y medio. Pero claro, son discos que todavía siguen siendo caros y sobre todo no hay todavía proyectos ni hay fabricantes que se animen a empezar a probar o a desarrollar ese tipo de disco, ¿no? Eso por un lado, y luego hay otro tipo de discos que se están empezando a ver ahora que son con controladoras, que gestionan la lectura y la escritura. Pero bueno, yo los que he visto eran demasiado caros todavía. Son discos de estado sólido también. Hablamos solo de discos de estado sólido. Funcionalidades añadidas, los snapshots son gratis en la máquina. Tenemos 3 niveles de licenciatura, 8 son gratis. 256 y 1048 son de pago. El pago es pequeño, no llega a 200 euros en el primer caso y no recuerdo lo que cuesta la segunda licencia, pero no son caros. El Ecomode es un sistema que vosotros también gestionáis desde el software de gestión de la máquina, desde el SF, y es un software el cual os permite ralentizar la velocidad de los discos o dejar la máquina y a sus controladoras a su libre albedrío, y cuando no accede al dato de la controladora, al contrario, cuando la controladora no accede al dato de los discos,
se ralentiza la velocidad, ahorrando más o menos un 10 o un 15%. Y una cosa que no se suele decir por ahí, ahorras también hardware, ahorras disco, el disco va más despacio. ¿Vale? El theme provisioning, el cual, fijaros qué pedazo de slide para contaros lo que yo os he contado antes. Ahora, si os pongo esto, igual alguno se corta la vena o se sale por la puerta corriente, este que me va a contar ahora, ¿no? Esto es lo que yo os he contado antes. ¿Vale? Aquí el rollo de la estafa piramidal, pero contado con dibujos. Multitiling es un concepto que se sale del mundo de la virtualización totalmente, va añadido a un concepto que sacó IBM hace años, pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de comentároslo. Simplemente es un balanceo de la información en diferentes niveles de discos, lo que se llaman niveles tier. A lo mejor os suena de haberlo escuchado en alguna charla, pero lo que haces es meter niveles de información por niveles de disco, niveles de criticidad de información. Imaginaros que tenéis un dato, una base de datos muy accedida y un histórico menos accedido. Pues evidentemente el histórico menos accedido iría a un disco SATA, y el más accedido, el más rápido, esa base relacional que estéis todo el día pim pam, sería contra un disco SAS. Tan sencillo como eso. Los software de gestión que tendríamos, esto sí es importante porque esto sí se enlaza con la parte de virtualización, con el Advanced Copy, el Setting Wizard, etc. Las conectividades que os he comentado, SAS a 6 GB ya para todas las máquinas, menos para la pequeñita, menos para la de X60. Fiber Channel over Ethernet, no os voy a comentar nada, simplemente contaros que a día de hoy se ha cambiado el nombre, ya no se le llama así, ahora se le llama comunicaciones unificadas. Cuando escuchéis comunicaciones unificadas, sea coño, Fiber Channel over Ethernet. Simplemente comentaros que tuvo su momento así muy de boga y actualmente está muy paradillo y hace mucho tiempo con el proyecto Fiber Channel over Ethernet. Más que nada por la infraestructura que rodea todo ello. Y es casi a 1 o a 10 y Fiber Channel en los cuales ya podemos estar viendo a 16 GB. Evidentemente 16 GB lo tiene Banco Santander y 4 más, pero bueno, en cualquier caso que sepáis que ya está ahí, ¿no? Ya está llamando a la puerta. ¿No? Referencias de almacenamiento, pues como veis en diferentes almacenamientos, incluido, como veis ahí, el Ayuntamiento de Albacete también. Y bueno, pues poco más, no me he querido extender demasiado, sin embargo, como de costumbre lo he hecho. No sé si me alegra o me entristece por vosotros, pero daros las gracias por haberme escuchado y cualquier duda que tengáis estaré encantado de poder ayudaros o darle salida a algún proyecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias.